Muy bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a este espacio. Aquí estamos en el blog Amanecer. Es nuestra primera sesión de Descubrirte en lo Pequeño. Esto es un grupo de lectura que, como tenemos otros aquí en el blog Amanecer, que de pronto algún libro nos interesa y convocamos abiertamente a que lo leamos en colectivo, pues en esta ocasión vamos a leer el libro Descubrirte en lo Pequeño de mi autoría. Y pues les agradezco profundamente, primero que nada, a quienes están aquí presentes, que lo vamos a leer. También a las personas que también se sumaron al grupo, que sin embargo no pudieron conectarse el día de hoy y que estarán presentes a lo mejor ya sea recibiendo este video o de otra manera en el chat, de cualquier modo. Eh, pues yo creo que la sesión de hoy pues es un poquito más explicativa. Lo que voy a hacer a continuación es que pues les voy a platicar más o menos cómo nos vamos a organizar, también para quienes vean el video después estén enteradas, enterados. Y pues abriremos quizás el espacio, bueno, les explico un poco del libro, cómo está estructurado, cómo vamos a dividirnos para leer, etcétera. Y pues ya al final pues abrimos el micrófono si tienen algún comentario, alguna duda. Y ahí, por ejemplo, pues ya pueden decir su nombre, ¿no? Se presentan y ya empezamos a platicar. Cualquier cosa que necesiten como interrumpir para hacer una pregunta o cualquier cosa durante yo esté hablando, siéntanse muy bienvenidas, bienvenidos en hacerlo, ¿no? Pues bueno, primero que nada, platicarles un poquito de qué trata el libro, de qué va el libro, cómo lo pueden conseguir también. El libro es publicado por la editorial Buena Prensa, que es la editorial jesuita de aquí de México. La verdad es que es una edición pues muy linda, está muy bien hecha y además tiene la bondad de que está ilustrada por, por Sebastián Salamanca, que es un jesuita, artista y que fue mi compañero en el pronoviciado y que pues somos muy amigos, al cual pues le mando mucho cariño y un gran abrazo, que él aceptó pues hacer estos dibujos como esta pues mujer que está, digamos, quien está familiarizado con el Evangelio, pues es bastante obvio que es esta mujer que está buscando la moneda perdida. Y así también, pues adentro del libro, por ejemplo, pues hay otras ilustraciones, ¿no? También por Sebastián, que él las hizo, ¿no? Eh, la historia del libro, bueno, también cuenta con el prólogo de Luis García Orso, a cual también le mando un cálido abrazo, un saludo y un muy, muy grande agradecimiento por este prólogo tan bondadoso y lindo que nos, ¿cómo se llama? Que también nos ofrece. Eh, Luis fue mi acompañante espiritual un tiempo y justo pues en esa época más o menos pues platicábamos de las intenciones de este libro y demás y después le pedí que hiciera el prólogo, aceptó. El libro en realidad es uno, digamos, durante este año, ahí justamente debería de tenerlo aquí a la mano. Si me das un segundo, está aquí enfrente. Esto pasa por no estar 100% preparado, pero pues este libro de cierta manera es hermano de este otro, que se llama Impotente Ternura, el cual creo que ya algunas de ustedes ya lo conocen, que este también pues es de mi autoría y está publicado por la editorial Palabras para Libros, a quienes también mandamos un saludo, abrazamos, también con mucho gusto el hecho de que hayan querido publicar pues este libro, que de hecho salió antes que Descubrirte en lo Pequeño, ¿no? Aunque este estuvo primero. En realidad es una aventura esto del mundo de compartir, ¿no? También el camino, compartir lo que uno va haciendo. El asunto es que estos dos libros nacen más o menos con un espíritu similar, que es en el año 2020, que ustedes recordarán, empieza la pandemia, por lo menos aquí en México, y yo en ese momento estaba habitando en Oaxaca,
en un pueblo zapoteco, y simplemente pues ahí, digamos que de pronto, pues como todo mundo, nos aislamos, no sabíamos qué iba a pasar, si eso iba a durar un par de semanas, como en su momento todo el mundo pensábamos, etcétera. Y entonces yo me puse a recuperar escritos que yo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? De pronto tuve tiempo, cosa que no tenía, porque en un momento yo trabajaba mucho en comunidades, iba y venía, estaba muy involucrado en muchas cosas, y de pronto pues tenía tiempo en la casa, ¿no? Entonces me puse a repasar antiguos textos que había escrito desde la preparatoria, ¿no? Desde que yo estaba en el bachillerato, y me di cuenta que había material no solo para un libro, sino para dos, porque en realidad la idea surgió cuando yo estudiaba la maestría en la Ciudad de México en el año 2017, que fue todo lo del temblor y eso. Comencé a recuperar algunos textos que yo había publicado en redes sociales o que había publicado en el blog Amanecer, que es el que nos convoca también el día de hoy. Y, y entonces me di cuenta que eran buen material, ¿no? Y que a lo mejor valdría la pena publicarlos en algún momento. Cabe decir, aunque ustedes maestría en filosofía, yo estaba estudiando la maestría en filosofía, eh, y en realidad yo en ese momento, en el año 2020, realmente yo pensé que nunca iba a publicar un libro, ¿no? Porque estaba haciendo demasiadas cosas, y de pronto, repito, cuando hubo tiempo, me puse a compilar, aunque ya tenía un primer compilado del año 2017, y se lo enseñé a un amigo y como que no le gustó, me dijo, es que no le veo madera de libro. Claro que en ese momento solo era una selección más pequeña, menos trabajada, ¿no? Y ya 3 años después, cuando fue justamente el tema de la pandemia, volví a recuperar los escritos, y entonces me di cuenta de que podía mejorar la recopilación, y que no solamente eso, sino que podía además hacer dos diferentes, o sea, que había material para dos diferentes, y que los dos de cierta manera expresan lo mismo, pero con una manera de adentrarse al asunto de manera diferente, ¿no? Impotente Ternura, que fue el primero que salió, a pesar de que Descubrirte en lo pequeño lo mandé antes a la editorial, a Buena Prensa. Sin embargo, pues atravesó la pandemia y fue imposible. En cambio, pues Impotente Ternura fue más ágil el proceso, lo mandé y rápidamente nos pusimos a trabajar. Impotente Ternura lo que quiere expresar es eso, es la experiencia de la impotente ternura de Dios, ¿no? Y también la impotente ternura de quien vivimos esta experiencia de haber sido amadas, amados, y no saber cómo responder a ese amor, no saber cómo corresponderlo, y cada vez que queremos hacerlo, lo hacemos de manera impotente, ¿no? Pero justamente esa impotencia nuestra, Dios la mira con ternura, ¿no? La mira con cierta ternura. De este libro ya hicimos un pequeño espacio, un pequeño curso con el EPEC, con el Espacio Popular de Exploración Cristiana, y por ahí están los videos también libres en el Espacio de Popular de Exploración Cristiana. Eh, pero este libro, Impotente Ternura, se relaciona, digamos, su aspecto literario tiene más que ver con un asunto, aunque no es como tal poesía, es más poético, digamos, es más en verso. Y aunque también tiene un proceso y está dividido de cierta manera, también son una serie de textos que yo había escrito y que había recuperado, y que los publiqué en este nombre. Posteriormente, ¿no? Finalmente salió Descubrirte en lo pequeño, cuyo objetivo, el subtítulo se llama Textos espirituales que alimentan nuestra realidad, que de hecho el subtítulo no es mío, lo puso la editorial y creo que fue muy acertado. Lleva el título justo por el último texto que recopilo en este escrito, ¿no? Que se llama igual, Descubrirte en lo pequeño. Eh, y tiene que ver con esa experiencia que resuena mucho con Impotente Ternura, ¿no? Descubrir a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño, en las experiencias del día a día, en las cosas que podemos narrar. Eh, en otro grupo que tenemos, donde también leímos el libro y conversamos al respecto, yo decía que también me animaba a publicar esto porque yo creo profundamente
que las experiencias que yo aquí estoy contando no son nada de sobrenatural, que son experiencias que todas y todos hemos tenido de cierta manera y que todas y todos podríamos narrarlas y compartirlas con los demás y que simplemente pues yo quería compartirlas también. Entonces de eso se trata básicamente, ¿no? Y se divide, además pues del prólogo que ya decía yo, que es de Luis García Orso, viene una introducción. En esa introducción pues yo planteo de qué trata el libro, planteo también mi motivación al publicarlo, que tiene que ver con ofrecer un material que pueda acompañar a las personas en esta dificultad contemporánea de vivir una vida espiritual. Vivimos con tantas distracciones, con tanto ruido. De hecho, digamos, les voy a leer tal cual, ¿no? El primer párrafo de la introducción dice: existe un denominador común entre las personas que intentamos vivir una espiritualidad en medio del trajín del siglo XXI. La constatación de que vivirla no es fácil. Se podría decir hasta cierto punto que el mundo moderno no está pensado para tener una vida espiritual y que de hecho opera desde un círculo vicioso en donde las prisas nos cooptan nuestra dimensión espiritual y la falta de esta nos lleva a tener cada vez más prisa. El cuadernillo que tienes en tus manos es un pequeño esfuerzo que busca responder a esta necesidad espiritual de nuestro tiempo, ¿no? Entonces es básicamente eso, ¿no? Ofrecer un cuadernillo, un pequeño libro, sencillo pero honesto, que, que acompañe, ¿no? A las personas que les llegue pues este material. Posteriormente, yo divido el texto en 4 partes. En la misma introducción, digamos, propongo que se puede leer de distintas maneras. Se puede abrir al azar y leer el apartado que te tocó y creo que le podría sacar provecho, porque no es un libro, digamos, cuya argumentación, ¿no? Como no fue pensado como libro, digamos, este no es un libro que me senté a escribirlo de principio a fin, sino que es la compilación de una serie de escritos que tienen distintas fechas. En este libro encontramos el libro más, el artículo o el texto más antiguo que aquí publico, lo escribí en tercero de prepa, y el más reciente lo escribí algunos meses antes de que saliera publicado el libro. Entonces, en realidad, estamos hablando aproximadamente de textos de 10 años, ¿no? De 10 años, 11 años, que entonces obviamente pues no fueron pensados en secuencia uno tras otro, sino que cada uno es independiente y se puede leer de manera independiente. Pero para ya hacerlo un libro, sí que lo junté y lo junté pensando, uno, en una unidad temática, eligiendo 4 temáticas, que son la primera, historias. Son aquellos escritos que tienen que ver con este estilo narrativo, que donde yo cuento experiencias concretas, históricas mías que yo viví. 2, artículos, que serían justamente los textos que son un poco más reflexivos, ¿no? Son un poco más de reflexionar sobre la propia experiencia espiritual. 3, que son los comentarios al Evangelio, que es la parte más extensa, que justamente ahí es donde yo, es el material de mi oración, literalmente, cuando de pronto oro un pasaje bíblico y me inspira a escribir algo. Y entonces elegí aquellos que más me habían inspirado y que yo sentía que podían decirle algo a otras personas y los puse también. Y la cuarta parte son las oraciones, que ahí pues son ya sea como esta parte de Santa Teresa, exclamaciones, simplemente diciéndole cosas a Dios, o una oración, o también alguna suerte de pequeño poema. Pero el modo en que están acomodados no solamente responde al hecho de la temática, digamos, sí lo subdividí en temáticas, pero también por un motivo más mistagógico, o sea, de orden de pedagogía del misterio espiritual, de espiritualidad, lo puse en ese orden. Puse primero las historias porque creo que las historias provocan. Son historias que provocan y que provocan a la memoria de muchos de ustedes que seguramente tuvieron experiencias similares de haber ido a un lugar donde sintieron, por ejemplo, que el cielo estaba más cerca de la tierra en ese lugar, ¿no? Por eso yo quería empezar ahí con el corazón, con el sentimiento, ¿no? A que se revocara un poco eso, que se moviera eso.
Y en la segunda parte, pues, digamos que invité más a la parte reflexiva. Y ahí mismo lo digo, cada una de las partes viene introducida por un pequeño texto donde explico el porqué de cada una de esas partes. Y en la segunda parte explico que tomo prestada una frase de un swami de la India que él decía: filosofía sin espiritualidad es pura elucubración mental, pero espiritualidad sin filosofía es pura melancolía, ¿no? Entonces también muchas veces tenemos, es bien lindo vivir una espiritualidad donde sentimos muy bonitas las cosas, pero le tenemos que meter crítica, pensamiento, reflexión. Y por eso les propongo esta segunda parte del libro, donde vamos a pensar un poquito nuestra experiencia espiritual sobre algunos puntos importantes, ¿no? El tercero ya es comentarios al Evangelio, y entonces ahí es como esta etapa de, bueno, ya con el sentimiento y con el pensamiento vamos a orar a la manera de la lectio divina, que tiene que ver con primero la lectio, después la meditatio, es decir, reflexionar, meditar, rumiar, para finalmente contemplatio, ¿no? Finalmente contemplar. Y ya la última parte es de oraciones, pues ya sería justamente una invitación a la contemplación, ¿no? A dejar que las palabras de esas oraciones pues también te provoquen internamente y te inviten a una contemplación. El libro termina con un epílogo, que también lo digo por allí. Cuando yo terminé el libro y lo mandé, les dije, esperen, o sea, no, todavía no lo publiquen porque quiero escribir un epílogo. De todo no había prisa porque lo publicaron 2 años después, pero digamos que yo estaba como reflexionando porque sí quería dar un cierre. Y no se me ocurría nada, no se me ocurría nada hasta que tuve un pequeño intercambio epistolar con un pensador importante que se llama Boaventura de Sousa Santos, eh, por una serie de encuentros que habíamos tenido él y yo en la Universidad de la Tierra y demás. Y desde entonces pues hemos tenido algún contacto, y entonces él me dice algo respecto a la espiritualidad, y entonces ahí me despierta qué poner aquí, ¿no? Y eso es el epílogo, no voy a arruinarles la sorpresa del final, entonces ahí se las dejo. Eso es el libro, básicamente ese es el libro. Entonces, para el curso, yo lo que les invito es que lo leamos así tal cual, por esas partes, ¿no? Esta primera sesión, repito, es una sesión introductoria. Ya dije más o menos el libro. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a dividir. Y ya las siguientes sesiones, pues nos organizaríamos de la siguiente manera. Para la siguiente sesión, yo les invitaría a que leyeran, obviamente, la introducción y la primera parte, que son las historias. Toda la parte de las historias, que va de la página 21 a la 40 más o menos, ¿no? Entonces, en realidad no es mucho. Es un libro corto, estamos hablando de 125 páginas, o sea, en realidad no es muy largo. Entonces, les pido que leamos la introducción y toda la primera parte, que es la parte de las historias. Y el próximo miércoles nos vamos a juntar a ver cómo les fue, lo discutimos, platicamos, que vaya más allá del texto. O sea, es decir, ¿qué les provocó a ustedes también? ¿Qué les mueve? ¿Qué les recuerda? Obviamente, si quieren hablar de alguno particular que les llamó la atención, quieren platicarlo, quieren hacer una pregunta de, oye, dinos más de la historia que hay detrás, porque pues no, obviamente no todo está contado aquí. Pero sobre todo me interesa pues que podamos platicar nuestras propias experiencias, ¿no? Nuestra propia visión. Si vamos a leer la parte de las historias, bueno, ¿cuáles son tus historias? ¿No? ¿Cuáles pondrías aquí? Si tuvieras que hacer, o sea, si fuéramos, si tú fueras a escribir, descubrirte en lo pequeño, ¿qué historias pondrías en esta primera parte? ¿No? Esa es la tarea, digamos, que les invito, ¿no? A que lo lean y se pregunten cuáles serían las historias que yo pondría en esta parte. Obviamente, pues no todo el mundo las tiene que contar, ni nada, o sea, todo está abierto, pero sí les invito a que hagan ese ejercicio, ¿no? ¿Cuáles serían las historias que yo pondría en esta parte si yo reescribiera Descubrirte en lo pequeño, para mí, en mi propia historia? Y así, entonces, haríamos con las siguientes. Vamos a tener 5 sesiones, son 4 partes, entonces esta es la una, y cada
una de las otras 4 sesiones la vamos a dividir en una de las partes, de tal manera que dentro de 2 semanas leamos artículos, dentro de 3 semanas leamos comentarios al Evangelio y dentro de 4 pues leamos oraciones y el epílogo y hacemos el cierre. Creo que la mayoría tiene el libro, pero para las personas que todavía no lo tienen del grupo o quien posteriormente vea este video en nuestro canal de YouTube, el libro se puede conseguir en cualquiera de las librerías de Buena Prensa, ¿no? Que es, repito, la editorial jesuita de aquí de México y tiene librerías en muchas partes del país, no en todas, pero por lo menos en las ciudades más grandes sí que lo tiene. Estoy hablando de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, pero pues también tenemos en Tuxtla, Yucatán, etcétera, ¿no? Creo que en Chihuahua también. Entonces, esa sería la invitación. También existe la posibilidad de que lo consigan en versión Kindle, comprándolo por Amazon. En Amazon lo pueden conseguir. Sin embargo, por la diferencia de precios, el libro físico te cuesta 120 y el Kindle te cuesta 100. Entonces, en realidad, creo que conviene el físico, aunque ciertamente está el tema del costo de envíos, ¿no? Eso ya cada quien lo ve. Ciertamente la versión Kindle no, Buena Prensa es muy buena editorial y agradecemos profundamente su trabajo, pero también, digamos, pues es una editorial hermana, digamos, de a pie, ¿no? De Aguarache. Y entonces, pues, aunque la edición es buenísima, también, pues, a veces se lee mucho mejor la versión física que la versión electrónica, ¿no? A veces es más pequeña la letra, etcétera. Eh, pues eso es como pueden conseguir el libro. Si de plano alguien no lo puede conseguir, con mucho gusto se puede comunicar con el blog Amanecer y vemos la manera, ¿no? Pero, repito, está más o menos sencillo de conseguir porque incluso directamente de la página web de Buena Prensa, se ponen lo googlean Buena Prensa, van a encontrar la editorial y ahí lo pueden comprar en línea y se los mandan a su casa. Bien, pues creo que ya hablé mucho yo. Repito, esta era una sesión un poquito más técnica. Me gustaría ahora sí que abrir el micrófono a ustedes, a ver cómo lo ven, cómo les parece, ¿tienen alguna duda de organización? O quizás ya hojearon el libro y quisieran ahí como dar una primera impresión. ¿Qué les parece, pues también cómo fue construido? Si tienen alguna duda del libro también, ¿no? Antes de leerlo, se va, les escuchamos. Pueden simplemente abrir su micrófono y listo. Gracias, Elías. De mi parte, todo claro y muy contento por estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto tenerte por acá y va a ser un gusto seguir compartiendo. Puesto. Hola, buenas tardes. Pues primero felicitarte porque pues es un logro, ¿verdad? Ya tener un escrito publicado. A mí me gusta mucho la literatura, me gusta la lectura también. Y en este sentido, pues ya encargué mi libro, ¿verdad? En línea. También, no es como la realidad muestra cierta parte, pues estoy estudiando ahorita un autor que se llama Paul Ricoeur y en filosofía estoy haciendo una tesis y él muestra pues que la realidad pues es ocultamiento, pero también es desvelamiento, o sea, las dos partes, ¿verdad? Entonces, como bien dices, hay cosas que la escritura revela, pero hay otras cosas que también no es posible expresar del todo. Entonces, en la parte que tú mencionas, pues, de la estructura de tu libro, las experiencias deben de dar razón de la vivencia, ¿verdad? En este caso de ti. Y sí me gustaría como, por ejemplo, dar como en el sentido de cuál es la experiencia de tu libro, cuál es la que más te llamó la atención, la que más te hizo
o sea, moverte a escribir, aunque ya tiene tiempo, pues dices en un periodo de 10 años, pero ¿cuál es como la experiencia de decir, tengo que plasmar esto por escrito? Muchas gracias, Ernesto, y pues buenísimo que nos vas a apoyar también en esta parte de la interpretación de Riquet en el tema de la lectura. Pues atendiendo un poco tu pregunta, que se me hace fabulosa, quizás no te voy a responder en el sentido de decirte cuál de los textos que están ahí sería la que más yo rescataría, sino cuál es la experiencia que está de fondo en todos ellos. O sea, siento que hay una que la resume y que es justamente la búsqueda de Dios. Yo lo diría así. Creo que todos y cada uno de estos textos, tanto de descubrirte en lo pequeño como de impotente ternura, eh, son textos de mi búsqueda. Es decir, podría decir eso de cualquiera de los otros, o sea, de los otros dos libros que he publicado. Uno, el primero que publiqué, que también por ahí Pablo lo conoce porque hicimos un curso, que es sobre diálogo interreligioso, por ejemplo, ¿no? Mi primer libro fue sobre diálogo interreligioso, fue mi tesis de licenciatura. eh, y, y ese libro, pues aunque sí hay mucha cosa personal ahí, hay como está implicado, digamos, pues fue una tesis, ¿no? El cuarto libro que acaba de salir, que de hecho yo todavía ni siquiera lo tengo, ¿no? Ni me lo han enviado, que es un libro sobre la herencia intelectual de Iván Illich aquí en México. Eh, Ese libro, por ejemplo, está más como inspirado en la amistad que tengo con algunos de los nombres que trabajo ahí, en mi pasión por el pensamiento de Iván Illich, mi preocupación política por lo que está pasando en el país y en el mundo. Pero estos dos no fueron escritos, digamos, para que la gente lo leyera, ¿no? Fueron mis textos para reflexionar mis experiencias espirituales. Y en ese sentido, pues yo diría lo que está de fondo es mi búsqueda de Dios y lo que poco a poco Dios me ha dado para encontrarlo. Lo que tiene en común, entonces digamos, lo que estaría de fondo en un primer momento sería el deseo y la búsqueda que provoca ese deseo de Dios, la experiencia de Dios. Pero en un segundo momento, o como parte de, sería lo que concretamente he encontrado. O sea, porque no solamente son textos que hablo de una búsqueda así abierta, simplemente como abriendo un horizonte y diciendo, estoy buscando, sino que creo que también planteo ahí algunas de las cosas que me han encontrado. Y ojo, digo, no que yo haya encontrado, sino que me han encontrado. Y, y es lo que les decía, o sea, porque si por un lado lo que está de fondo es el deseo de Dios y la búsqueda que esto provoca, está también lo que me ha encontrado, y lo que me ha encontrado ha sido, si se dan cuenta, pues lo que yo les decía, o sea, que de cierta manera los títulos como que se interrelacionan. Descubrirte en lo pequeño, impotente ternura, te están hablando de algo de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo sencillo, ¿no? Yo qué sé, no sé, si hubiera sido otra experiencia, lo hubiera podido nombrar algo así como, pienso ahorita, por ejemplo, ¿no? En un libro hermoso de uno de mis maestros espirituales, de Jorge Manzano, que él tiene uno que se llama Al rasgarse al arco iris, ¿no? Al rasgarse el arco iris. Buenísimo, increíble, bellísimo. Y ahí hay esa imagen del rasgarse el arco iris como que te habla de algo así, ¿no? Algo poético, algo... o yo qué sé, por ejemplo, pienso en Ernesto Cardenal, ¿no? Cuando habla del canto cósmico o algo así, ¿no? O sea, como que son figuras que también te dicen algo, ¿no? Y mis figuras son una ternura que es impotente y un descubrir a Dios. Obviamente, cuando digo descubrirte en lo pequeño, creo que es obvio que me estoy refiriendo a Dios. Eh, entonces yo diría esas dos cosas, Ernesto, no sé cómo lo veas. Por un lado, el deseo de Dios que me provoca la búsqueda, pero lo que me ha encontrado ha sido esta, y que tiene que ver con mi propia experiencia de vida. De hecho, lo van a ver quizás en la parte de historias. Son experiencias fuertes, pero también son experiencias de aventura. O sea,
mm, sin, lo digo sin ánimos como de, o sea, lo digo sin tono como de ninguno de eso, ¿no? Pero me ha tocado, he tenido por la oportunidad de conocer muchos lugares, de viajar, de estar en situaciones eh, también de extremas, pues, en cuestiones de lucha social o de mundo indígena, etcétera. Y entonces, pues, digamos como que también en el fondo, en mi corazón había una búsqueda de Dios como en lo rimbombante, lo que hacía ruido, ¿no? O sea, eh, yo he trabajado en muchas comunidades indígenas, he vivido en templos Vaishnavas, trabajé todo un verano con la ayahuasca, con los chamanes en Sudamérica. Eh, pero siempre como que eso que hace mucho ruido es muy padre y lo recordaré en mi vida siempre, pero sin embargo las experiencias que van quedando en mi corazón son muchas muy sencillas, ¿no? Y por eso creo que eso es lo que a mí me deja, ¿no? Como esa experiencia de fondo. El deseo de Dios, de encontrarle y de buscarle, pero en la tónica particular de cómo se me ha manifestado de manera gratuita en lo pequeño. Y cómo eso es gracia, porque no, o sea, porque la respuesta entonces no sería como, entonces ya quédate en lo pequeño, así como, no, es que no funciona así, justamente es como que aparece, o sea, siempre aparece cuando Dios quiere aparecer y siempre aparece en lo pequeño y no es porque te quedes en lo pequeño va a aparecer más, ¿no? O sea, tú haces tu vida y haces lo que te toque y respondes a la realidad y Dios siempre se va a manifestar en lo más sencillo, ¿no? Esa es mi experiencia, pues. Gracias por esa gran pregunta. No, gracias a ti. No, sí, efectivamente, sí, como que de repente, como Dios es tan magnánimo, tan inalcanzable en ocasiones como lo comenzamos a conocer, a concebir, pues creemos que igualmente en la realidad tiene que ser de esa manera. Entonces, mm, justamente es verlo en la cotidianidad, ver la realidad como si fuera parte de esa historia misma que Dios planea, ¿no? Entonces sí coincido en esa parte, pues, de, de lo que expresas y realmente cuáles son las alternativas ahora al joven, ¿no? Al joven, para vivir la espiritualidad, ¿qué alternativas hay? Que cada vez se van reduciendo más, como bien lo expresaste en el primer párrafo, no hay, aparte de que no hay tiempo, pues no hay los espacios como, se puede decir hasta disponibles para poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, igual, tiene que haber otra alternativa, pues, para, para ellos, la buscan, pues, pero sí hay como ese descubrirse en lo pequeño, pues sí me llama la atención porque generalmente no se ve así, o sea, no, es todo un proceso para que por lo menos tú nos muestras para llegar a descubrir eso, ¿verdad? O que se te descubra a ti eso, esa parte. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus comentarios. Sí, 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 de verdad, pues va por ahí, yo creo que va por ahí. Y es el reto, ¿no? O sea, cómo abrir estos nuevos caminos de la espiritualidad. Creo que también eso es un poco la motivación ya de que salgan estos libros, ¿no? O sea, ya más parte de la motivación, como decir, a lo mejor y pueden abrir algunos senderos y creo, y bueno, y lo han hecho, Impotente Ternura, de manera muy, porque Impotente Ternura salió como en abril del año pasado. Y, y es una manera muy sencilla, o sea, no son libros que le van a dar la vuelta al mundo ni nada por el estilo, ni quieren hacerlo, pero sí me han comentado, pues, o sea, personas, por ejemplo, que estaban alejadas de cualquier cosa espiritual y que de cierta manera como que leyéndolos hicieron ciertas paces con esa dimensión. Eh, Algunas mujeres les ha gustado porque pues ahorita en los feminismos pues está muy presente el tema de la ternura, de recuperar la dimensión de la ternura como el rostro materno de Dios. Y aunque yo no hablo explícitamente de eso, ¿no? Creo que pues yo
digamos, no sentiría en disonancia con lo que yo quiero expresar en Impotente Ternura, aunque yo nunca lo digo, porque para mí en lo personal no ha sido parte de mi experiencia, ¿no? Pero siento que es otra manera, con otro tipo de lenguaje, de decir lo mismo, ¿no? Y yo espero que Descubrirte en lo Pequeño también llegue a algunos corazones y sobre todo que se levanten conversaciones al respecto. ¿Alguien más quisiera comentar algo, dar su opinión, una pregunta también que crean necesaria para empezar a leer ya después? Sí, Rogelio. Y gracias, Elías. Bueno, buenas noches, soy Rogelio. Em, y pues simplemente, Elías, decirte gracias, ¿no?, por este regalo. Yo creo que es muy padre que alguien pueda compartir lo que ha vivido en su vida. O sea, esto es parte de lo que tú has vivido, ¿no? Y compartir gratuitamente, yo creo que pues no es común, y lo cual se me hace muy bello, ¿no? Y te agradezco. Y acá, Luis García lo dice muy, muy padre al final de la introducción del prólogo, pues dice: Elías nos invita a acoger en silencio la voz que viene de Dios en medio de la vida simple y cotidiana. Y yo creo que con eso resume por lo pronto lo que yo he estado leyendo de tu libro. Es decir, cómo tú has percibido esa presencia de Dios en la sencillez, ¿no? Y esto es una invitación también a que nosotros podamos también ver esa presencia de Dios en lo sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano, como tú decías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es un gran regalo. Yo he empezado a leerlo, y quien no haya empezado todavía, es un libro para irlo paladeando, ¿no? Valga una analogía, ¿no? Es como un buen vino que pues, se toma, ¿no?, traguito a traguito y se va degustando, ¿no? ¿No? Y en la medida en que, bueno, yo lo he ido así paladeando, esa primera parte de historias, me ha remitido a situaciones pasadas, eh, me ha conectado con cosas que igual en ese momento no vi, y que yo digo, mira, ahora las puedo yo ver de otra manera, leer de otra manera. Y lo cual me gusta mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, me va a dar mucho gusto compartir con ustedes un poco lo que decía Elías, ¿no? ¿Qué nos mueve este texto? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos motiva? ¿No? Y bueno, pues a todo dar, ¿no? Por lo pronto, hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Rogelio, de verdad. Es un gusto además tenerte por acá y creo que el compartir va a ser muy sabroso. Yo en lo personal voy a salir muy enriquecido, estoy seguro de sus experiencias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, invitación, pregunta, también sobre qué para la próxima sesión, cualquier cosa. Elías, yo Sí. solamente te agradezco, me uno al sentir de Rogelio en el sentido de lo que creas, lo hayas creado hace un año, hace meses, hace 10, como cuando vi que habías publicado este libro y luego ayer creo que publicaste algo del nuevo libro. Entonces, es una que ahorita comentas que son dos temas diferentes. Es en realidad eh, un proceso, un tiempo para tocar, para tocar un poco fondo, un poco el propio fondo del corazón, y que seas capaz de crear estos espacios. Eso para mí tiene muchísimo valor porque es como terapéutico, ¿no? Yo, como tú ya sabes, me dedico
a la terapia, y cuando tenemos estas reuniones de psicólogos en esta parte de la Asociación de Psicólogos de Jalisco, y que me toca a mí a veces leer algo, opinar algo, como no nos pasan el micrófono a todos, yo siempre hago referencia a la importancia de que si la clínica, la psicología clínica, no toca estas dimensiones, nos vamos a volver locos, ¿no? Para mí, para mí un terapeuta que trabaja su dimensión espiritual, me parece que tiene más piso, o por lo menos, me parece que hay un poco más de cordura cuando la historia del paciente nos envuelve y nos atrapa. Yo estoy de corazón, me dices hermano, no tenemos sangre de hermanos, pero de corazón, hermano, gracias, gracias, gracias por estos espacios. No tengo el gusto de tenerlo, pero el viernes yo saliendo de trabajar me voy de Tepa a Guadalajara y espero encontrar ¿cómo se llama? La librería abierta para comprarlo. No tengo más que agradecerte estos espacios. Y no he depositado, pero palabra que voy a depositar. Lourdes, Ernesto y Rogelio están de testigos. Tú tranquilo. Muchas gracias, Adal, y gracias también por siempre acudir a estos espacios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí son realmente espacios de mucha vida. Me provocan algo muy distinto al resto de mis reuniones cibernéticas, las cuales ya no aguanto y quiero siempre zafarme, pero estas siempre son como un alivio, son un oasis. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes. Y ojalá puedas conseguir el libro. Si no, te digo, vemos cómo te apoyamos y para que llegue. Pero de cualquier manera, pues ahí estamos. Y también lo del depósito, no se preocupen, es totalmente abierto, es para gastos también, pues mantener el Zoom, hay que pagar el Zoom y todas esas cosas, pero la verdad es que es un gusto, o sea, por mí es para compartirlo, ¿no? Entonces, ahí andaremos. Creo que, no sé si hay algo más para compartir. Si no, pues la sesión de hoy la podemos dejar aquí. Es una primera. Repito, entonces, para la siguiente leeríamos la introducción, bueno, y el prólogo, obviamente el prólogo, la introducción y toda la primera parte. Son alrededor de 40 páginas. No es tanto, pero como dijo Rogelio, pues sí, si tienen como tiempo para rumiarlo un poquito más, pues sí, o sea, sí no es un libro para leerlo así nada más de pasada. Ciertamente se puede, no tanto por la dificultad, encontrarán que realmente en cuestión de lectura es bastante sencillo, no es complicada, pero pues creo que sí se aprovecha mejor como meditándolo, ¿no? De cualquier manera, pues esto es apenas una introducción y ahí vamos. Entonces nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora, a las 7. En ese momento pues ya tendremos más material para platicar, nos escucharemos todas y todos. Que sepan que pueden invitar a cualquiera, o sea, digamos, sus parejas, hermanos, lo que sea, se pueden venir, o sea, no, les digo, es totalmente abierto, lo de la cooperación es eso, totalmente voluntaria, pero no hay necesidad y más bien es como, pues inviten a quien quieran, ¿no? Y si ahí se rolan el libro, si los tienen cerca o lo que sea, ¿no? En fin, pues un abrazo grande, muy buenas noches, estamos en contacto. Cualquier duda también, yo este video pues lo subo mañana, lo subo al grupo, también si nos ayudan a compartirlo en sus redes, también como para que más personas puedan verlo, ¿no? Un abrazo grande, bendiciones. Gracias. Gracias a todos, un gusto. Gracias, gracias. Igualmente, Lourdes, de nuevo. Gracias. Adal y Ernesto están en Tepa los dos, a lo mejor y ahí pueden
contactarse o algo y conseguir el libro juntos. Chao. Chao. Saludos, bye.